Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video sobre la BeagleBone Black. Hoy vamos a hablar sobre los principios de programación en Python. Usualmente cuando utilizamos plataformas como Arduino, debemos escribir el programa en la computadora, compilarlo y luego subirlo a la placa. En un sistema Linux embebido como el de la BeagleBone, el compilador o intérprete existe en la placa. Python es un potente lenguaje de programación orientado a objetos que es bastante accesible para novatos. El código es relativamente fácil de entender y además hay muchas librerías que nos ayudarán con nuestra placa, como por ejemplo la ADAS-Fruits BeagleBone IO Python Library, que nos facilitará el leer y escribir en los pines GPIO. Cuando hablamos de los conceptos básicos al programar en Python, tenemos que entender que existen distintos tipos de variables, las cuales son contenedores para cualquier clase de dato. Dentro de los tipos de variables encontramos los enteros, los flotantes, los caracteres, los strings y los booleanos. Las variables de clase entero solo pueden guardar números enteros, es decir, sin coma. Las variables de tipo flotante solo pueden almacenar números decimales. Hay que tomar en cuenta que Python es un lenguaje de programación en el cual los números decimales se escriben con punto en lugar de coma. Las caracteres son variables que pueden guardar un solo carácter, o sea, un símbolo tipográfico que puede ser una letra, un número, un espacio, una coma, etc. Los strings son una cadena de caracteres, pueden ser letras y números, puntos, comas, espacios, etc. Y finalmente, las variables booleanos solo pueden guardar uno de los siguientes valores: true or false, o verdadero o falso. En el caso de Python, se autodefine el tipo de variable según lo que escriba. Esto quiere decir que si nosotros escribimos un número decimal, Python automáticamente lo interpretará como una variable del tipo flotante. En el caso de los caracteres y de los strings, estos se deben poner entre comillas simples. Bien, para ir mostrando pequeños ejemplos de cómo se declaran las variables o cómo se va trabajando entre ellas, voy a usar el programa PyCharm, el cual no es necesario que lo descarguen, solamente es para mostrar en pantalla cómo se escribe en lenguaje de Python, que vendría siendo este pequeño programita. Bien, como les mencioné, si yo quiero tener una variable que se llame número, que sea igual al número 1, la variable queda definida. Si yo quiero hacer otra variable que se llame número 2, que sea del tipo flotante, .014 por ejemplo, se autodefinirá como flotante sin necesidad de que yo tenga que escribir el tipo de variable. Ahora, si yo quiero definir una variable que sea un carácter, debo introducir comillas simples para almacenarlo. Lo mismo para los strings. Debo introducir comillas simples para almacenar la variable. Y de esta manera podemos declarar los distintos tipos de variables. Y para el caso de los booleanos, debemos declararlos inicialmente con la letra mayúscula, para que el intérprete los reconozca como variables booleanas. Ahora, volviendo a la presentación, las variables numéricas pueden ser enteros o flotantes y pueden interactuar mediante operadores matemáticos, ya sea la suma, la resta, la multiplicación, división, paréntesis, potencia o resto. El resto viene siendo lo que sobra después de una división de números enteros. Como podemos ver, si yo escribo la suma de los números y los almaceno como una nueva variable, y luego deseo mostrar en pantalla esta nueva variable, al correr el programa veremos que efectivamente el programa nos ha entregado la suma de estos dos números. Ahora, el programa no muestra nada más porque yo no le he dado la orden de que muestre en pantalla algún otro resultado. Simplemente las otras variables fueron declaradas pero no fueron utilizadas. Volviendo a la presentación,
Las variables del tipo string, que corresponden a conjuntos de caracteres, ya sean letras, números, espacios o símbolos, se declaran mediante un nombre, un signo igual y el texto dentro de comillas simples, como ya pudimos ver en el programa PyCharm. Distintos strings se pueden concatenar entre sí utilizando el símbolo más. Hay muchas operaciones extras con strings, como por ejemplo la adición al texto de números mediante la sintaxis. Como pueden ver entre las dobles comillas, está como deben escribir ustedes, que es comillas simples, el texto que ustedes quieran, porcentaje de, cierran comilla simple, y fuera de las comillas, con otro porcentaje, introducen la variable numérica que luego va a ser incluida dentro del texto. En el caso de los números enteros, se debe utilizar la letra D, como ya pudimos ver en el ejemplo. Se utiliza F para los flotantes y con, por ejemplo, .3f se corta el flotante con 3 decimales. Existen otras operaciones como dentro del string un \n saltará la línea, un \t será una tabulación y finalmente utilizando el comando in se comprueba si existe un valor dentro de otro. Ahora veremos los ejemplos. Borraremos esto y lo que haremos será decir que, bueno, convertiremos este pequeño carácter en otro string. Como pueden ver, puedo incluir espacios y diré que texto 3 es igual a, bueno, sacaré el espacio para que puedan apreciar mejor la concatenación. Texto más texto 2. Bueno, no es necesario declararlo como una nueva variable, simplemente también puedo imprimirlo directamente en pantalla. Como pueden ver, adiós, hola, sin espacio se ha concatenado. Ahora, si yo incluyo dentro de texto 1, como dije, un alt 92 n, que vendría siendo, como dije, un salto de línea, podemos ver que efectivamente se ha saltado la línea en la concatenación. Y si yo introduciera un \t, simplemente sería una tabulación. Ahora, como dije, también se pueden agregar números con la simple inclusión de un porcentaje dentro de las comillas, una D si es un número entero o una F si es flotante, y finalmente un porcentaje y la variable que queremos agregar, que en este caso sería número, que corresponde al número 1. Y vamos a correr. Como pueden ver, se ha incluido un espacio, porque yo incluí un espacio, el número 1, y se ha concatenado hola al final. Y para ver el ejemplo para los números flotantes, porcentaje F, número 2, se ha agregado el número decimal. Adiós, espacio, 3.014, hola. Acá aparece con muchos decimales. Si nosotros lo queremos acortar, dije que se agregaba, por ejemplo, lo quiero con solamente .2f, con 2 decimales. Y han aparecido solamente 2 decimales que corresponden al 0 y al 1. Siguiendo con la presentación, existe otro tipo de variable que son los arreglos. Los arreglos son listas que almacenan valores. Se declaran con el nombre, el signo igual y la lista dentro de paréntesis cuadrados. Los elementos van a ser separados por comas. Existen distintas funciones para trabajar con los arreglos, los cuales podemos ver a continuación. Con el nombre del arreglo, punto, append y un valor, se agrega al final de la lista de nombre, es como medio redundante,
pero así lo escribí. Y se pondrá el valor. Si se pone el nombre del arreglo, punto insert, y la posición, coma, valor, se agrega en la posición dicha el valor asignado. Si ponemos el nombre del arreglo, punto pop, y la posición, se elimina el elemento de la posición seleccionada. Si escribimos length y el nombre del arreglo, entregará el total de elementos. Y una función bastante útil que quise agregar es que si nosotros escribimos list y entre paréntesis un string, esta función convertirá en un arreglo todo el string. Quiere decir que todos los elementos que nosotros escribamos serán separados en una lista, cada uno separado por una coma. Ahora veremos cómo funcionan estas funciones. Primero borraremos esto y definiremos un arreglo. Muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y para que vean se pueden agregar también caracteres o strings. Ahora corro el programa para que se imprima el arreglo en pantalla. Como pueden ver, se ha impreso el arreglo 1, 2, 3, 4, 5, 6, C y hola. Bien, como les dije, existen distintas funciones. Vamos a agregar al final del arreglo el número 7. Como pueden ver, al final del arreglo se ha agregado el número 7. En la posición 0 voy a agregar el valor 0. Como pueden ver, al principio de la lista se ha agregado el número 0, pero puede ser en cualquier posición que agreguemos el valor que queramos. También podemos eliminar elementos. Voy a eliminar el tercer elemento. Conste que estamos contando desde 0. Así que se eliminará el 3 que ya estaba en la posición 3 después de agregar el 0. Bien, también podemos decir que se nos dé el largo del arreglo. Bueno, esto lo puse antes de que se imprima el arreglo, así que nos dará el número de elementos del arreglo arriba. La función más interesante, vamos a eliminar hasta acá. Y diremos que vamos a listar lo que nosotros escribamos. Entonces nuestro nuevo arreglo será todo el string y cada elemento del arreglo son cada una de las letras, espacios, números, todo lo que hayamos agregado a nuestro string. Esa es una función bastante útil con la que se puede trabajar más adelante. Bien, siguiendo con la presentación, veremos qué son las sentencias condicionales. Son sentencias que permiten realizar acciones en base a cierta condición. La sintaxis utilizada es if, condición, dos puntos, el código. Si queremos hacerla más compleja, podemos agregar el if, condición, dos puntos, el código, y para finalizar el else y el resto del código. La sentencia final else es para abarcar el resto de opciones que queden libres fuera del if y el if. Veremos a continuación un pequeño ejemplo. Muy bien. Vamos a poner if booleano 1. No, booleano es igual a
true, print es verdad. Borremos esto de aquí. Y también borraremos esto de aquí. Bien, como pueden ver, he puesto una sentencia condicional en la cual quiero comprobar si la variable booleano es verdad. Si la variable booleano es verdad, se imprimirá el mensaje es verdad, como ha ocurrido a continuación. Si yo cambio el programa y pregunto si la variable booleano es falsa, se imprimirá es verdad, ya que no es falsa, sino que nosotros la hemos definido como verdad, no se imprimirá ningún mensaje. Ahora nosotros podemos agregar la continuación de la sentencia else, que nos abarcará todo el resto de opciones. Y si no es verdad, entonces imprimirá es falsa. Como pueden ver, se ha impreso es falsa, ya que lo que hicimos fue comprobar si la variable booleano es falsa, se imprimirá es verdad. Ya que la variable booleano es verdadera, no se cumple la primera condición, así que se salta al else, que abarca todo el resto de condiciones. Y si no es verdadera, es falsa. Solo como ejemplo. Prosiguiendo, encontramos los operadores condicionales. Existen el menor estricto, menor o igual, mayor estricto, mayor o igual, igual o distinto. Todos estos operadores condicionales pueden ser utilizados para las sentencias if o para cualquier comprobación de una verdad o una mentira. O en el caso de comparación entre números, comparación entre booleanos o cualquier comparación existente. Al ciclo if se le pueden agregar más condiciones con los comandos AND y OR, los cuales respectivamente implican que las condiciones deben cumplirse todas para el caso de AND, o que ambas o solo una de las dos debe cumplirse para el caso de OR, en caso de agregar solamente dos condiciones, para realizar la sentencia. ¿Qué quiero decir? Que si una y esta otra se cumple, puede realizarse el código. O si una o esta otra se cumple, puede realizarse el código. Veremos un pequeño ejemplo. Agregando OR Bien, acá lo que le estoy preguntando al ciclo condicional, si la variable booleano es falsa o la variable booleano 2 es falsa, se imprimirá el mensaje es verdad. Si nosotros corremos el ejemplo, se imprime el mensaje es verdad. ¿Qué es lo que pasó? Booleano es verdadera. Comprobamos si booleano es falso. Por lo tanto, no se cumple la condición. Pero acá viene la agregación de otra condición de la manera o, si booleano 2 es falso, se imprimirá el mensaje es verdad. Y booleano 2 efectivamente es falso, así que se imprimirá el mensaje es verdad. Ahora, si nosotros cambiamos el OR por un AND, quiere decir que ambas condiciones tienen que cumplirse para que se imprima el mensaje es verdad. Como podemos ver, solamente una de las condiciones es verdad y no la otra, así que se imprimirá el mensaje es falso. Ciertamente estoy avanzando rápidamente para llegar a la programación directa en la placa. Estoy hablando de los conceptos básicos de Python antes de ir directamente a la programación en la placa. Bien, existen también las sentencias iterativas, que son aquellas que repiten un proceso una y otra vez infinitamente o hasta que se cumpla alguna condición introducida, la cual es normalmente un contador. La sintaxis utilizada es while, espacio, entre paréntesis la condición, dos puntos y luego el código. Si necesitamos una condicional if dentro de un ciclo while, podemos incluir la sentencia break, que detendrá el ciclo while. Como pueden ver a continuación,
Borraremos todo lo que hemos hecho hasta aquí. Dejaremos esas por si acaso. Incluiremos otra variable que se llamará contador y tendrá un valor de 0. Luego escribiremos while contador menor a 10. Yo quiero que se imprima el mensaje hola. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo que mientras el contador sea menor a 10, se imprimirá el mensaje hola. Pero el contador es igual a 0. Por lo tanto, este ciclo se repetirá infinitamente. Pero para controlarlo, lo que debemos hacer es manejar el contador. Por lo tanto, haremos algo muy interesante, que al final de cada sentencia while, la variable contador será modificada, igualándose al valor anterior de ella misma más 1. ¿Qué quiere decir? Que en el primer ciclo, contador tendrá un valor de 0. Al final del ciclo, contador, que es 0, será igual a 0 más 1. ¿Qué quiere decir? Que contador ahora valdrá 1. Luego de esto se repetirá otra vez el ciclo. Y así sucesivamente hasta que contador sea igual a 10. Ahora correremos el ejemplo. Como podemos ver, se ha impreso un total de 10 veces el mensaje hola. ¿Por qué esta cantidad de veces? Porque se irá repitiendo el proceso tantas veces hasta que contador sea igual a 10. Y como parte del número 0, se hará la primera repetición, después valdrá 1, se hará la segunda repetición, después valdrá 2, se hará la tercera repetición y así sucesivamente hasta que ocurra 10 veces dicho suceso. Y en la 10ª repetición, contador tendrá un valor de 10. Ahora, la anidación del ciclo if la voy a incluir. Bien, ahora incluiré la sentencia if. Se ha impreso un total únicamente de 5 veces el mensaje, debido a que he anidado dentro del ciclo while un condicional if, el cual me verifica que cuando contador sea igual a 5, se quebrará la repetición de ciclos, por lo tanto se detendrá. Así podemos anidar un ciclo if dentro de un ciclo while. Muy bien, si continuamos con la presentación, vienen las sentencias iterativas controladas. Son similares a las anteriores, pero tenemos mayor control en su ejecución. Quiere decir que estas sentencias tendrán un máximo de repeticiones sin la necesidad de incluir un contador, ya que lo incluyen dentro de su sintaxis. La sintaxis utilizada es for y in range, mínimo, máximo, paso, código. ¿Qué quiere decir esto? Que para un contador i, dentro del rango mínimo será el valor inicial de i, máximo será el valor máximo que alcance, y paso será la cantidad de pasos en las cuales irá avanzando entre el mínimo y el máximo. Lo mostraremos a continuación. Borraremos. Quiero que i tome un valor inicial de 0, llega hasta un máximo valor de 10 y los pasos sean de 1 en 1. Y cada vez se imprimirá el mensaje hola. Como podemos ver si corremos el programa, se ha impreso una cantidad de 10 veces el mensaje esperado. Si cambiamos los pasos y queremos que el contador vaya de 2 en 2, se imprimirá un total de 5 veces el mensaje. Bien, el último tópico que veremos serán las funciones.
Las funciones es un camino para combinar muchas acciones en un solo proceso. Es un subcódigo que incluiremos dentro de nuestro programa para realizar ciertas acciones, sin tener que escribirlo una y otra vez el código. La sintaxis utilizada es def, el nombre de la función y las variables involucradas, dos puntos, luego el código. Y como podemos ver, para mantener cierto grado de orden en el código es aconsejable realizar comentarios, los cuales se pueden agregar anteponiendo el signo gato antes de cada comentario y cada vez que se cambie de línea. Muy bien, entonces haremos una función, la cual se llamará suma, a la cual recibirá de entrada una variable. No es necesario definir la variable fuera de la función, ya que esta variable que recibe la función es arbitraria, puede ser cualquiera. Dentro de la función haremos un ciclo while iniciaremos primero un contador y diremos que mientras que contador sea menor a la variable introducida, menor o igual, se realizará el siguiente código. Diremos que sumatoria va a ser igual a sumatoria más contador. Bien, no sé si sea necesario, pero igual inicializaré sumatoria con un valor de 0. Y finalmente diré y se retornará de la función el valor de sumatoria. Entonces yo quiero imprimir la suma de 10, por poner un ejemplo. Y si corro el programa me retornará el valor de 55. ¿Qué fue lo que hice? Definí una función llamada suma, la cual recibe un número cualquiera, inicializa dos variables en 0 e inicia un ciclo iterativo, en el cual, mientras el contador sea menor o igual a la variable recibida, el valor de sumatoria será igual a sumatoria más contador. Y luego el contador aumentará en 1 su valor. Y finalmente, al terminar el ciclo iterativo, se retornará el valor de sumatoria. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros diremos que sumatoria va a ser igual a 0 más 0 y luego contador va a tomar el valor de 1. Se repetirá el proceso y sumatoria va a ser igual a 0 más 1, contador tomará el valor de 2 y se repetirá el proceso. Sumatoria ahora vale 1, será igual a 1 más 2 y se repetirá el proceso. Y así sucesivamente hasta que llegue a sumar el valor de la variable que ha recibido. Es decir, hemos hecho una función que nos da la sumatoria de cualquier número. Como podemos ver, si cambiamos la variable que recibe, nos entrega el valor de 15. Y así podemos hacer cualquier función que nos simplifique la utilización sucesiva de un código que necesitamos. Quiere decir que en cualquier momento, mientras yo siga escribiendo mi programa, puedo volver a utilizar la función suma para que me entregue la sumatoria al número al cual ingreso, sin la necesidad de tener que hacer nuevamente todo este ciclo iterativo. Bien, y lo último es agregar un comentario.
como pueden ver, el comentario aparece en otro color. Lo que hace el signo gato es decirle al programa: no leas esta línea. Por lo tanto, no se lee esta línea y pasa a la siguiente. No se ejecuta, no lanza error, así que simplemente queda como un comentario que uno puede ingresar para mantener el orden en el código, ya sea después de una línea ya existente, pero si lo agregamos antes, toda esta se convertirá en un comentario. Así que todo lo que venga después del signo gato en la línea será convertido en un comentario, es decir, se omitirá por el programa. Dicho esto, podemos comenzar a aprender sobre la marcha utilizando la BeagleBone, ya teniendo todos los conceptos más básicos del funcionamiento de los programas en Python.